Eh, Vamos a continuar con lo que es la edad de los metales. Ya habíamos dado inicio, ¿verdad? A cómo se establece la división que se tiene, ¿verdad? Dentro de esta edad de los metales, la edad del cobre, de lo que es el hierro, ¿verdad? Y lo que es el bronce. Y nosotros hemos visto en esta evolución del ser humano cómo establece o cómo viene a desarrollar lo que es en un momento determinado sus herramientas, cómo nosotros hasta la fecha, el día de hoy, también podemos encontrar, ¿verdad? Algunos elementos como esos. Así que vamos a dar inicio y vamos a compartir lo que el día de ayer estábamos observando. Tenemos entonces dentro de esta edad de los metales, vimos la forma en que el ser humano encontró ese manejo, ¿verdad? La fundición de los mismos. La imagen que yo les mostraba, ¿verdad? El día de ayer les decía yo que hacía referencia, ¿verdad? A que ya no estamos hablando de aquel hombre incipiente, sino que ya ha creado un horno, ha tenido ya una evolución en su entorno, ¿verdad? En la civilización como tal. Y aquí hasta están involucradas ya las mujeres, ¿verdad? La fundición que se habla. Muy bien, de ello entonces pasamos y abordamos, ¿verdad? Esta parte de cómo nosotros pudimos ver ese avance. Ahora vamos a ver la edad de bronce. Luego dice que conocieron el proceso de separar o unir estos metales, se experimentaron, ¿verdad? Uniendo distintos y para ello crearon así, ¿verdad? Un material resistente. Fue así como surgió la creación del bronce, el cual se logra con la aleación del cobre a un 90% y con el estaño a un 10%. Esta manera se dio origen a lo que se conoce como la edad de bronce y a partir de entonces fue este material el que más se utilizó. Y vean esta partecita, ¿verdad? Ya vieron entonces, dice, cómo ya ellos identificaron cómo separarlo, cómo unirlo, o sea, cómo fundirlo de por sí. Ya definitivamente entonces ya es una situación distinta. Y este mapa pues representa, ¿verdad? Esta situación de cómo el ser humano se fue asentando, pero en un momento determinado, cómo fue encontrando ese mineral, ese material que se estableció, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? Recordamos que cómo se formó el continente, los continentes y cómo en un momento determinado nosotros venimos a representar esta fase. Si nosotros recordamos el mapa antiguo de la Biblia, ustedes se recuerdan que habían cuatro ríos, ¿verdad? Que separan cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén y se hace referencia, miren, a estas situaciones. eh, Muchos tienen la creencia, ¿verdad? Que donde está el bronce, donde estaba el oro, el cobre y la plata, pues son esos ríos, ¿verdad? Entonces a eso hace referencia. En este caso, acá dice el cobre, el estaño, el oro, pues fue una ruta definitivamente experimentada o establecida de los años 3800 a los años 3000. Y acá nos muestra, ¿verdad? Los puntos rojos son oro, los puntos verdes son el estaño y los puntos negros, ¿verdad? O los otros son el cobre como tal. Entonces acá dice que este mapa es de la difusión de la metalurgia durante el bronce antiguo. En este periodo de tiempo, la historia destaca un hecho clave. Es el progreso de las técnicas de fundición como el martillado, el vaciado del metal en moldes para darle una forma, ¿verdad? Y es que nosotros hoy en día podemos observar eso de cómo se viene a desarrollar, por ejemplo, pues todos aquellos utensilios, un hacha, un cuchillo, un sable, de cómo se establece en este caso estas herramientas. Solamente que como ellos ya tenían en la edad de piedra, habían desarrollado, ¿verdad? Algunos elementos es acá que los vienen a perfeccionar. Y fue así, dice, como se expandió la edad de bronce en otras regiones de Asia y África. Y ya nuestro mapa nos muestra, ¿verdad? Esa parte de Asia y esta parte de África, ¿verdad? Que comprende como tal. Acá entonces dice
Tardó bastante tiempo. Se cree que unos 1000 años para llegar a la Gran Bretaña, ya que para el año 2000 antes de Cristo toda esta región de Asia y gran parte de Europa vivía en esta edad de bronce. Tardó un poco más en llegar al África debido a la dificultad de atravesar los desiertos del Sahara. Luego que concluye esta edad, pues inicia, ¿verdad? La edad de hierro, con la evolución de la metalurgia, aún más todavía, ¿verdad? Gradual. Aunque bien es cierto, fueron pasos lentos, pero sí tenemos que tener aquella idea o aquella noción, ¿verdad? Del avance que tuvieron. Yo definitivamente considero que fueron grandes saltos para ellos, a pesar de que la historia lo manifiesta, ¿verdad? En una lentitud, pues imagínense, después de ser un hombre tan incipiente, de vivir en cavernas, ya encontrar a los minerales, el poder establecerlo, cómo fundirlos, ¿verdad? Ya definitivamente era un avance enorme. Dice, conocen el hierro, el mineral, que es mucho más fuerte y resistente a lo que es el anterior, ¿verdad? El cobre, el estaño. Y por eso es de que empiezan a fundirlos ya en herramientas como tal. Claro está, herramientas, vuelvo, repito, muy rudimentarias, según las necesidades que ellos encontraron. Todo comenzó, dice, en el sureste de Asia, cerca del año 1000 antes de Cristo, para luego extenderse hacia Europa y África. Ya lo veíamos, ¿verdad? En la edad de bronce. Ahora lo vemos otra vez en la edad de hierro. En este caso, dice, se desarrolla, ¿verdad?, en este continente y que había logrado después de esta parte del bronce, pues definitivamente llega al hierro. Y aquí hay unas herramientas que podemos observar de cómo se establecieron entonces estos elementos que ellos crearon con este metal. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Eh, Regularmente pues son hojas eh, que tienen distintas funciones o modalidades, ¿verdad? Como herramientas. Dice, es interesante el hecho que esta transición del bronce al hierro no se logró debido eh, a una fuerte intervención, ¿verdad? De situaciones negativas, sino al contrario. Esta situación de lo que fue del hierro del cobre al hierro y la unión del estaño, pues definitivamente, ¿verdad? Es todo aquello que se desarrolló para herramientas. Y por eso les decía yo, según la necesidad que ellos fueron observando, es como presentan las herramientas. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Como en estilo hoja, porque regularmente siempre utilizaban algunos elementos pulso cortantes para cazar, para cortar, ¿verdad? En este caso. Más tarde ya aparece lo que es la parte de la guerra y entonces ahí definitivamente ya las herramientas pues ya no son tan importantes, ¿verdad? Sino ya se van a establecer esta parte de herramientas como armas. Entonces ahí es donde viene ya una variante. Antiguamente recordemos que todos compartían todo, ¿verdad? Que no había del todo una propiedad privada. Si recordamos, les decía, siempre haciendo la asociación, el ser humano pues construía sus herramientas y las dejaba, ¿verdad? Las desechaba, como yo imagino y hago alusión, ¿verdad? A un supuesto de tener un plato y un vaso desechable, ¿verdad? O sea, igual ya no me sirve y lo desecho y luego voy a otro lugar y pues vuelvo otra vez a crearme un vaso, un plato para poder establecer en la situación de la utilidad. Las características, dice, que vamos a mencionar a continuación, las dividimos de acuerdo a una era correspondiente. Y como estamos hablando de la edad de los metales, dijimos entonces, primera edad, la edad de cobre inicia en los años 6500 antes de Cristo y termina en los 2500. Se da un origen de la metalurgia como un oficio, ya no se establece, ¿verdad? Solamente como algo personal, sino ya hay personas destinadas a este oficio como tal. Dentro de la edad de bronce, ¿verdad? Comprende el año 2500 antes de Cristo y también llega al 1500. Se conoce ahí a un proceso de fundición enorme, es decir, algo más sofisticado, algo más elaborado y detalloso, con detalles. Dentro de esto, ¿verdad? Sí, ya se encuentra la sociedad
pues en un avance más complejo, ¿verdad? Ya un poco más en orden de lo que nosotros habíamos visto anteriormente. El comercio, vean, acá ya dice, el comercio del bronce se extiende en parte del mar Egeo. Ya no estamos viendo, ¿verdad?, que era algo necesario del grupo social, sino lo estamos estableciendo ya como un elemento de comercio. Ya acá, entonces, definitivamente, ya tenemos otra interacción. Dentro de la Edad del Hierro, dice que se conoce posiblemente de 1500 y se mejoran los hornos de fundición para lograr fundir estos metales. ¿Qué metales? Dijimos que ya hubo combinación, ¿verdad? Del hierro, del bronce y el estaño. El hierro, ¿verdad? Dice que aparece en Asia Menor y se utiliza para elaborar numerosas herramientas de trabajo y de guerra. Al inicio hice la separación, ¿verdad? Solamente de trabajo, para cazar, para pescar, para cultivar, etcétera, hasta ahí. Pero como ya estamos hablando de que ya existe una mayor población, pues todo el mundo tenía que defender, ¿verdad? Su territorio, su espacio privado, etcétera. Y con ello surgen las guerras. Entonces, como ya estamos hablando de guerra, ¿verdad? Ya no estamos hablando de simple instrumentos o herramientas, sino ya estamos hablando de armamento. La organización dentro de la organización social dentro de estas edades se establece por jerarquías, jefes, sacerdotes, guerreros, herreros, obreros, ¿verdad? Orfes, comerciantes, por ejemplo, panaderos y hilanderos, tejedores, y por último tenemos a los ganaderos y a los agricultores. Dentro de este primer grupo se establece en grupos como jefes, sacerdotes y guerreros, que son los privilegiados, los gobernantes, ¿verdad? Son los que tenían acceso a un conocimiento, al poder económico, al poder político, según la edad. Luego tenemos, por ejemplo, a los herreros y el resto de los otros oficios, que en este caso, ¿verdad? Son favorecidos como en un segundo plano porque son aquellos que están produciendo y de los cuales, ¿verdad? Van a mantenerse estos otros tres grupos. Y luego, por último, tenemos la mayor parte de la población que comprende, ¿verdad? A los ganaderos y agricultores y algunos otros productores. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Es la mayor parte de la población que no tiene ningún privilegio, que definitivamente va a estar al servicio de estos anteriores, de los primeros grupos sociales que se establecen. En todo lo que va de la historia del ser humano, siempre hemos estado sometidos unos a otros. Y hoy en día, ¿verdad? Nosotros sabemos que vivimos en un país republicano, democrático y representativo que establece que tenemos un orden jerárquico, ¿verdad? Del presidente, los legisladores, otras autoridades locales que establecen esa administración. Lo mismo pasa en cada fase de lo que corresponde al ser humano. Entonces, dentro de la edad de los metales, dice, como ya estaba establecido las sociedades más complejas, es decir, ya había una distribución, una organización, pues comienzan a dividirse estos grupos. Y aquí empieza, ¿verdad? Esa jerarquía que se establece, de lo cual les hacía yo mención, ¿verdad? Habían jefes que eran todos aquellos que estaban por encima de la sociedad y eran los que gobernaban, los que tenían la autoridad. En segundo plano, siempre ha estado la religión, ¿verdad? Como parte del poder, los guerreros. Ustedes saben que siempre existe, ¿verdad? Alguien que esté a la defensa de un grupo social, de un pueblo, de un país, etcétera. Luego, dividiendo, ¿verdad? En grupos, los herreros, los comerciantes, los hiladeros, panaderos, tejedores, agricultores, ganaderos y entre otros, que por tener una educación mínima, ¿verdad? Pues tenían esa condición de trabajadores. La economía dentro de esta edad de los metales pues empezó a variar, a crear, a expandirse, ¿verdad? Y a tener variantes. Ya no solamente tenían, por ejemplo, en relación a solo comercializar metales, sino también alimentos, posiblemente, ¿verdad? Otros elementos que pudieran estar al alcance de ellos. Dentro de la arquitectura, en esta edad de los metales, se desarrolla la construcción de viviendas, pero también sirvió para crear lo que son monumentos, ¿verdad? Posiblemente
enfocado también en lo que es la religión, porque crearon sus propios dioses. También tenemos que las primeras viviendas se construyeron, ¿verdad? Y tuvieron formas redondas, cuadradas, algunas rectangulares, y de ello vamos a recordar aquellas cúpulas, ¿verdad? Que se hacían con las piedras y que hubo una talla de piedra en aquel entonces. Hoy podemos observarlas de estas formas, de forma redonda, ¿verdad? En forma de triángulo o pirámide, entre otros que nosotros podemos observar. Y para ello, ¿verdad? O para muestra de estas imágenes, pues nosotros tenemos todavía hoy en día imágenes de las ruinas que también tienen una edificación, ¿verdad? Como pirámide. Todo ello entonces vino a revolucionar esta parte de la sociedad. Y entonces encontramos esta arquitectura de la cual hemos mencionado, pero también se manifiesta un arte en metal. En este caso se presenta pintura de lo que es la edad de los metales. Estaba relacionada principalmente con los actos religiosos, las historias, ¿verdad? Que habíamos hablado en aquella parte de la historia del arte, en la literatura, ¿verdad? De todo lo que comprenda un acto heroico, un acto de defensa, de lucha, ¿verdad? Se empiezan a diseñar las primeras joyas en bronce, unido a brazaletes y algunas vasijas que formaban parte de esa decoración en aquel entonces. Y tenemos algo muy importante que son los inventos de esta edad de los metales. Tenemos acá que cada uno de los inventos, ¿verdad? Fueron o vinieron a revolucionar. Está lo que es la vela. Este fue uno de los inventos que sirvió para impulsar el comercio en aquella época, utilizándose de forma inmediata en la navegación, aunque el tiempo, en este caso, ¿verdad? Se valía, por ejemplo, de establecer o transportarse por barcos, pues ellos instauraron en este caso una vela. El barco, gracias al invento de la vela, pues definitivamente se construyen barcos de mayor tamaño, ¿verdad? Ya entre más desplazamiento se pueda tener, mucho mejor. Entonces acá hablamos sobre el barco. El horno, les decía que para fundir esos metales, ¿verdad? Ellos tuvieron que pensar mucho y crearon sus propios hornos de fundición. Luego aparece lo que es la rueda. Este invento vino a revolucionar en gran manera, ¿verdad?, al ser humano, porque entonces a través de la rueda, ustedes saben, ¿verdad?, que las carretas ya eran aladas por los caballos y este elemento vino definitivamente a facilitar muchas situaciones dentro del ser humano como tal. También tenemos canales, la agricultura por medio de ella, ¿verdad? Que se crearon canales que permitieran a las plantas tener un riego. Y eso todavía hoy en día nosotros lo podemos ver en algunas personas que establecen, por ejemplo, la creación, ¿verdad? De esta situación de la cual nosotros estamos hablando. Vemos cómo se hace esa división, ¿verdad? En el arado, en las plantaciones. Y esto entonces, estos canales, ¿verdad? Vinieron a beneficiar porque ahorran tiempo para estar regando como tal. Tenemos el molino, es un sistema que permitió triturar granos, ¿verdad? De forma más rápida, pero en este caso el molino, recordemos que fue rudimentario, ¿verdad? Posiblemente la misma rueda de piedra, ¿verdad? Alada por algún animal, un asno, un buey, pues definitivamente trituraba esos granos. Entonces, vean cómo estos elementos, aunque nosotros los veamos hoy en día tan obsoletos, ¿verdad? En su momento, pues fueron de gran auge, fueron y vinieron a revolucionar la misma vida del ser humano. Y luego tenemos los primeros productores textiles, cuando se crea, ¿verdad? Una cesta, cuando se crean recipientes, cuando se crean, por ejemplo, algunas prendas de vestir con algunos elementos que son visibles hasta hoy en día. ¿Tú me indicas si hay alguna duda, por favor? No, no, señor. Muy bien. Entonces, con esto concluimos lo que es la edad de los metales.
Por favor, vamos a dejar estos minutos para que tú puedas trasladar la información a tu cuaderno
Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase, nos escuchamos más tarde. Gracias, señor, igualmente.